Saludos y bienvenido al estudio de caso 4 de métodos instrumentales de análisis. El Servicio Nacional de Salud Animal SENASA establece como límite máximo de residuos en hígado 100 microgramos por kilo, mientras que en el tejido muscular es de 10 microgramos por kilo. Para la cuantificación de ivermectina en leche, primero se toma la leche directamente del estanque de ordeño matutino para asegurar que sea una muestra representativa y evitar también la contaminación cruzada. Posterior a eso se sobrecarga con estándar de ivermectina para poder construir una curva de calibración y además se le añade abamectina como un estándar interno que va a corregir las variaciones de la recuperación y de la inyección cromatográfica. Vale recalcar que todo esto se hace con un transporte de la muestra en frío para evitar que se degrade el analito. Posterior a esto, se lleva a agitación y centrifugación para favorecer la separación de fases y una mejor extracción del analito desde la matriz, que es bastante compleja. Aquí se utiliza hexano para poder eliminar lípidos y otras sustancias no polares que podrían interferir en la detección, y también se hace una extracción en fase sólida para poder concentrar el analito y eliminar interferentes. Esto para mejorar la sensibilidad y selectividad del método. Posterior a eso se hace una derivatización donde primero se evapora bajo nitrógeno para evitar oxidación y degradación térmica del analito y se añaden otros químicos para formar derivados más volátiles y detectables por la cromatografía. En cuanto a la instrumentación encontrada entre diversos estudios donde se cuantifica la ivermectina, para la carne y la leche se tiene que utilizar columna reversa C18. Mientras tanto, la fase móvil para la cuantificación en tejidos es de ácido acético, metanol y acetonitrilo, mientras que para la leche en dos estudios se utiliza ácido fórmico al 0,1%, uno en metanol y otro en acetato de amonio, pero difieren en que uno utiliza formiato de amonio y otro acetonitrilo. Después, como detectores en tejidos se utiliza fluorescencia, mientras que en la leche se utiliza ICP masas. Para el modo de operación se recomienda usar el modo de ionización por electrospray positivo, ya que esto mejora la selectividad, sobre todo en compuestos como lactonas. También hacer limpieza regular para evitar que sales saturen el equipo, y adicionalmente hacer purgas de nitrógeno en la preparación de las muestras para que esto ayude a la eliminación de disolventes que son utilizados en la extracción y limpieza, y aumenta la concentración de analitos para mejorar la sensibilidad y los límites de detección. Como alternativa está acoplar el HPLC con fluorescencia, dado que este se utiliza ampliamente en la determinación de ivermectinas en carnes, brinda una alta sensibilidad y selectividad, y además tiene la posibilidad de ponérsele accesorios como precolumnas de derivatización, que va a ayudar, ya que, como hemos visto en los métodos, siempre se necesita hacer esa derivatización en estos compuestos. A continuación, en la pregunta 3, inciso A, en el método original, la fase móvil agua-acetonitrilo ajustada pH 3 mantenía al benzoato de sodio y al sorbato de potasio mayoritariamente en su forma no ionizada. En esta condición, los analitos presentan mayor hidrofobicidad y se retienen con mayor fuerza en la columna C18. Sin embargo, también aumenta la interacción con los grupos ilanoles residuales en la sílice, causando colas y variabilidad en los tiempos de retención, especialmente el sorbato. En el método optimizado, el uso de un tampón de acetato de amonio a pH 4.5 estabiliza la ionización de los analitos, haciéndolos más polares y reduciendo la retención, pero aumentando la reproducibilidad. En cromatografía en fase reversa, la fase estacionaria es hidrofóbica y la polaridad de la fase móvil aumenta con su contenido de agua. Al incrementar el porcentaje de acetonitrilo, la fase móvil se vuelve menos polar, lo que disminuye la afinidad de los compuestos hidrofóbicos por la fase estacionaria. Como consecuencia, los analitos pasan con mayor facilidad a la fase móvil y se desplazan más rápidamente a través de la columna. Esto explica la disminución observada en el tiempo de retención de ambos conservantes, cuando se aumentó el acetonitrilo en la fase móvil de la versión optimizada. Para iniciar con la eficiencia, cuando se usan partículas más pequeñas en la columna, la separación mejora, porque hay una mejor transferencia de masas y menos dispersión de analitos. Esto aumenta el número de platos teóricos y genera picos más definidos. Aunque una columna más corta tiene menos platos teóricos totales, la alta eficiencia de las partículas pequeñas compensa esta pérdida. Luego, con la presión del trabajo, las partículas pequeñas aumentan la resistencia al flujo y por lo tanto la presión al sistema. Sin embargo, si se usa una columna más corta, la presión disminuye. Por eso, combinar una columna corta con partículas pequeñas permite mantener una presión manejable y una buena eficiencia. Y por último, en el tiempo de análisis, las partículas pequeñas y las columnas cortas hacen que los compuestos se separen más rápido, reduciendo el tiempo total de análisis, y esto mejora la productividad del laboratorio y disminuye el consumo del solvente. La elección de una columna más corta está directamente relacionada con la búsqueda de una mayor productividad para el laboratorio. Los conservantes estudiados presentan estructuras relativamente simples y picos bien definidos, por lo que no requieren una gran longitud para lograr una separación adecuada. Reducir el tiempo de análisis por corrida permite procesar una mejor cantidad de muestra en menor tiempo, disminuir el consumo de solventes orgánicos y optimizar costos operativos del análisis.
El uso de una columna con fase fenilexil mejora la separación de los compuestos aromáticos, porque el grupo fenilo de la fase estacionaria puede interactuar mediante enlaces pi con los anillos aromáticos de los analitos, como el benzoato de sodio o el sorbato de potasio. Estas interacciones aumentan la retención y la selectividad, permitiendo picos más definidos y con mejor resolución entre las moléculas aromáticas similares. Además, este efecto se combina con el mecanismo hidrofóbico de la fase reversa, potenciando esta separación. Si la fase contiene compuestos con dobles enlaces conjugados como colorantes, la columna fenilexil ofrece aún mayor selectividad. Esto ocurre porque los sistemas conjugados poseen electrones pi deslocalizados, que interactúan más fuertemente con los grupos fenilos, modificando su retención en comparación con una columna C18 tradicional. En consecuencia, la columna puede distinguir mejor con los compuestos según su grado de conjugación, lo que mejora la separación de interferencias coloreadas en matrices complejas, por ejemplo, como jugos o bebidas. Continuando con la pregunta 4, inciso A, nos pidieron que utilizáramos dos protocolos, uno por estándar interno y otro por adición estándar, para cuantificar la concentración de vitamina C en la muestra original. A continuación se presentan los cuadros de los resultados. Para obtener la concentración final se utilizó el método de regresión lineal. Resultados en la concentración obtenida. Continuando con el inciso 2, nos pidieron que comparáramos los resultados y que eligiéramos cuál método consideramos más confiable, tomando en cuenta las interferencias según matriz y principios teóricos. Si bien ambos protocolos presentaban diferencias muy grandes entre las concentraciones finales, al final se optó por el protocolo número B de adición estándar, debido a que es el más ampliamente utilizado para efecto matriz. Además de que si bien estándar interno se puede utilizar para compensar los efectos producidos por la matriz, si ambas sustancias están influenciadas de la misma manera por estos, hubo un problema, y es que la muestra original presenta benzoato de sodio, un conservante artificial que se puede protonar a ácido benzoico, que es la sustancia utilizada para estándar interno, por lo que esta técnica es totalmente inviable debido a que, además de la concentración que se está añadiendo, ya existe concentración de este analito presente en la muestra. Continuando con el inciso B, nos preguntaron si hubiéramos solicitado información adicional al analista para fundamentar mejor la respuesta anterior. Se podría solicitar información adicional sobre las condiciones de almacenamiento como temperatura, acidez o exposición a la luz, así como el tiempo de vida del producto a la hora del análisis y su tiempo regular de vida útil. Esto debido a que la vitamina C puede ser degradada debido a oxidación y pHs altos. Otro factor importante sería la lista completa de ingredientes en la muestra, incluyendo conservantes, debido a que puede existir ingredientes en la preparación de estos que generen interferencias con el estándar interno. Por último, una lista completa de parámetros estadísticos sobre el análisis realizados sería solicitado para poder así compararse entre lotes y aumentar la confiabilidad de los resultados. Por último, en el inciso D nos preguntaron que si la muestra de jugo tuviera un pH superior a 5.5 y se almacena a temperatura ambiente, ¿qué efectos podría tener sobre la vitamina C? La respuesta es que la vitamina C es altamente sensible a factores como el pH y la temperatura. Se ha visto que a temperatura ambiente se pueden producir una pérdida de hasta 70% de este compuesto respecto a la concentración inicial. Esto debido a dos procesos de oxidación que se pueden presentar, siendo el aeróbico y el anaeróbico, y al encontrarse en una disolución acuosa, la oxidación aeróbica es inevitable. La principal forma en la que la industria evita esto es mediante la reducción de la temperatura, debido a que a temperatura ambiente la pérdida producida es significativa. Además, propiedades antimicrobianas que posee el ácido cítrico funcionan únicamente a pH bajo, por lo que aumenta la posibilidad de crecimiento microbiano debido a la presencia de azúcares en el jugo. La presencia de bacterias a su vez facilita la oxidación del ácido cítrico debido a enzimas que producen estas. Y por último, otro factor importante es el preservante añadido, que es el benzoato de sodio, cuyas propiedades conservativas se encuentran principalmente en su forma de ácido benzoico, por lo que la vida útil del producto se disminuiría. Además nos preguntaron cómo influiría esto en la cuantificación por ambos métodos. En estándar interno, al aumentar la presencia de benzoato de sodio, disminuiría aún más la confiabilidad de los resultados de este método, debido a que no se estaría tomando en cuenta una gran parte del estándar que se encuentra ya en la disolución que se desea analizar, haciendo completamente inviable este método para la cuantificación de vitamina C. En adición estándar, los cambios producidos en la matriz por la presencia microbiana hacen que se vuelva inestable, debido a que el crecimiento microbiano puede afectar diferente a cada muestra debido a ser un factor biológico,
por lo que no se podría realizar un análisis generalizado para todo un lote de muestras, haciendo que el análisis de adición estándar también se haga inviable. En la pregunta 1, 3 de las posibles causas experimentales de estas observaciones pueden ser la fuerza de la fase móvil, el pH de la fase móvil y las condiciones de la columna como su largo, su tamaño de partícula y la velocidad del flujo. Ahora bien, ¿cómo influye el pH de la fase móvil en la retención de estos compuestos? Bueno, el pH de la fase determina el estado de protonación del analito, que a su vez va a ser influenciada por interacciones con la fase móvil y estacionaria, además de que la adición de un disolvente orgánico también va a modificar el pK de los analitos. Por eso es que el pK de los ácidos neutros o aniónicos va a aumentar cuando se añade un disolvente orgánico, mientras que disminuye para los ácidos catiónicos. En una fase C18 se produce una disminución en el factor de retención a medida que se aumenta el pH para los ácidos desprotonados. Esto porque el desplazamiento en el equilibrio entre la forma desprotonada y la forma neutral analito se desplaza. Por eso es que se explica los resultados obtenidos debido a un pH muy bajo, que se encuentra cerca de las pK de los analitos. Algunos de los cambios que se pueden implementar para mejorar la resolución es utilizando un pH que esté más alejado del valor del pK de los analitos y estabilizarlo utilizando un buffer. Dependiendo del tiempo de retención de cada analito, se puede utilizar un gradiente y pensar en alterar la fuerza del flujo. Además, se puede optar por una primera fase móvil consistente de ácido fosfórico 1% volumen en agua y una segunda fase móvil de metanol y utilizar esta gradiente donde se empiece con un 2% de metanol durante 6 minutos y subir a 10% por 3 minutos, luego subir a 30% por 20 minutos y por último regresar al 2%. El procedimiento que normalmente se les suele hacer a extractos orgánicos con analitos tipo ácidos consiste en iniciar con una homogenización mediante la dilución de la muestra sólida en agua, que con la ayuda de un baño ultrasónico se puede realizar una saponificación o una hidrólisis alcalina añadiendo hidróxido de potasio. Esto asegura la liberación de los analitos. Posteriormente se neutraliza la disolución con un ácido fuerte, llámese HCl, y se obtiene un pH controlado para poder hacer el análisis. Luego la disolución es centrifugada y filtrada para eliminar sólidos para que quede completamente lisa para ser leída en un HPLC sin generar problemas ni afectar a los analitos. Para matrices como la kombucha se sugiere tener cuidado con la polaridad de los compuestos fenólicos, ya que a la hora de cuantificar va a ser fundamental que sea consistente con la elección de las columnas. Por otro lado está la fermentación. Esta puede alterar el equilibrio ácido-base afectando la forma química de los analitos. Por ello, si es posible, se puede utilizar buffer para que tenga condiciones controladas de pH. Por otro lado, el gas disuelto puede generar presión y alterar la inyección o volumen de la muestra. Por eso es importante hacer una desgasificación, personificación o agitación suave antes de la preparación. Por otro lado, se puede filtrar o precipitar compuestos interferentes de la muestra, diluirlas o utilizar preferiblemente un estándar interno. Por último, se presentan el factor de capacidad para cada pico y también los factores de resolución entre cada par de picos consecutivos, los cuales presentan una separación aceptable, dado que se acercan mucho al 1.5 que es recomendable para una separación óptima. Inclusive el 1,78, aunque está más alejado, sigue siendo considerado aceptable porque no hay solapamiento.